Me dice que inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya la habilito para que pueda compartir. Ok, a ver. Listo, ahí ya puede. ¿Se compartió? Sí, ella es coanfitriona, ya puede compartir su pantalla. Compar- compartir pantalla. Listo, ¿verdad? Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo comparto una investigación que llevamos a cabo 3 profesoras que trabajamos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, esta idea surge, pues somos parte de la licenciatura en educación, donde nuestros estudiantes pues tienen mucha relación con niños y niñas, adolescentes, y las pláticas, las experiencias nos llevaron a reflexionar sobre ese tema. Aunado a ello, pues, ¿verdad? Los momentos políticos que se viven en nuestro país, pues nos ayudó a darle importancia, a trabajar, a encontrar respuesta a lo que nos planteamos. Voy a mover esto aquí para que yo pueda ver. Ajá. Bueno, les quiero compartir en esta diapositiva, ¿verdad? Nuestra querida República Mexicana, eh, muy grande, es un país muy grande. Yo creo que identificar de dónde estamos, de dónde venimos, nos ayuda a entender saberes y significados. Su servidora vive en el Estado de México. Dentro del Estado de México está el municipio de Chimalhuacán. El Estado de México tiene 122 municipios, un estado muy grande, y el municipio de Chimalhuacán, desde donde compartimos la ponencia, pues un municipio pequeño, ¿sí? Y bueno, aquí está la portada de entrada a nuestro espacio educativo. Parece inexistente, tan lejos y tan cerca, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Ok. En relación a nuestro trabajo, que le titulamos Saber el significado de aprendizajes informales en niños y niños de primaria que participan en eventos políticos de elección popular, pues planteamos el problema siguiente. Se parte de la idea que desde los saberes y decisiones adultas se desplazan a los pequeños a los mítines o marchas de movimientos políticos. Algunos se incluyen con cansancio y aburrimiento, pero otros participan activamente con gritos y aplausos. Otros muestran cartulinas con frases que los visibilizan, pero otros los portan por donde el padre o madre, sea como sea, están presentes. Y se considera importante escuchar sus voces y con ello conseguir una mirada de lo político generalmente ignorada desde la niñez mexicana. ¿Cómo ve, qué piensa, cómo observa el mundo político en el cual es parte? El objetivo de la investigación es describir los saberes y significados construidos por niños y niñas de educación primaria con respecto a su participación en eventos políticos de elección popular. Pues nosotros trabajamos a través de la técnica de entrevista a profundidad. Entrevistar a un pequeño ayuda, para ellos es divertido. Inclusive hay una de, cuando se va a entrevistar a un pequeño, siempre hay otro que dice, yo quiero participar, yo quiero. O sea, esa apertura a ser escuchados se nos tornó un contacto muy interesante. Se aplicó a niños y niñas la encuesta a profundidad con participación en algún evento político de elección popular. Eso fue el criterio de inclusión, que hayan participado, que hayan estado en un meeting, en un aglutinamiento de gente, ¿verdad?, en relación a la política. Y pues se presenta el resultado de exploración del objeto de estudio para saber la importancia de sus saberes y significados. Y estudiamos el objeto de estudio a través también de la educación informal, porque consideramos que la educación informal fue, digamos, dentro de lo educativo, un elemento muy importante para afirmar, ¿verdad?, que aprendemos de ello, de esos eventos de participación. ¿Ok? Entonces trabajamos un marco teórico, ¿verdad?, muy sintetizado en esta exposición desde 3 puntos de vista, ¿no? Saberes y significados, donde identificamos la importancia de la vida cotidiana. Esta es todo lo que se vive, todo lo que vive el hombre, cuando hablo hombre y mujer, ¿verdad? El hombre
y que siempre parece que está presente a través de las horas vividas en el día. Hay interesantes estudios sobre el significado de la vida cotidiana. No es fácil a veces entender este concepto, hay que adentrarse a profundidad para poder trabajarlo. También se nos dice que la cotidianidad abre la posibilidad de no vivirla, de no llevar a cabo lo cotidiano y romper con ella y vivir algo diferente. Entonces, cuando los niños asisten a eventos políticos, precisamente viven cosas diferentes, rompen su cotidianidad. La cotidianidad no es solo la vida familiar, escolar y laboral, lo es también las motivaciones, los deseos, los miedos, las capacidades, posibilidades, ritmos y conflictos del ser humano en interacción social. Desde el punto de vista de la categoría evento político, entonces identificamos que los estudios sobre un evento político generalmente están basados en personas mayores de edad. En nuestro país, la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, esta nos indica un vacío, digamos, en la investigación con respecto a la participación de la niñez mexicana en los eventos políticos. Los niños hacen presencia en los eventos políticos, aprenden de lo que viven, a eso le llamamos la educación informal, construyen ideas, preguntas y opinan. Los peques. La educación informal es un proceso educativo, no se encierra en el trabajo en el aula, no es el único espacio, el aula no es el único espacio para enseñar y aprender, ya lo hemos visto aquí, como lo educativo, más en épocas de pandemia, ¿verdad? Nos lleva a macroizar el espacio educativo. Este artículo se escribió antes de la pandemia, creo que a veces nos rebasa un poquito lo que estamos viviendo hoy en día. El aprendizaje informal es un concepto confuso debido a la falta de consenso en torno a un modelo definitorio y definitivo, porque no ha surgido un modelo capaz de sacar la discusión sobre en qué consiste y qué variables involucra, cómo se produce y qué condiciones lo favorecen. El concepto de educación informal para algunos no existe, solamente hablan de la educación formal o no formal, y lo informal, como es parte de la vida cotidiana, pareciera que es lo que no se ve, pero ahí está y aprendemos día a día de ello. Entonces fue muy importante el concepto de aprendizaje informal como un aprendizaje básico en la vida. Se caracteriza por la posibilidad de hacer preguntas espontáneas. Los niños son muy preguntones de manera espontánea y creo que adquieren bastantes aprendizajes significativos de acuerdo al momento en que vive. Creo que es lo importante. Es un modo de interacción para el descubrimiento y obtención del conocimiento. Es un aprendizaje autogenerado en la involucración de la persona y nos vamos a dar cuenta cómo esos aprendizajes informales generalmente no se quieren tomar en el aula, al menos que vaya en relación a un contenido de aprendizaje de un modelo, de un programa de estudio. La esencia del aprendizaje informal es la motivación intrínseca que responde a las necesidades de curiosidad, exploración y de afectividad de las personas. Cuando se decide ser partícipe de ciertos momentos que nos van a dejar aprendizaje, se tornan momentos muy importantes para la persona, sobre todo para el pequeño. Inclusive, SAS lo define como aprendizaje accidental, es decir, posiblemente no se planeó, no se planificó, pero ahí se dio en un contexto determinado y se aprendió. Por lo tanto, se dice que tiene programación intencionada, no tiene programación intencionada de acciones educativas. El autor nos dice que se refiere al proceso educativo que acontece indiferenciada y subordinadamente a otros procesos sociales, es decir, cuando está inmerso en otras realidades culturales. A partir de esto, puede decirse que la educación informal es un proceso que dura toda la vida y que las personas acumulan conocimientos, habilidades, actitudes mediante las experiencias cotidianas y su relación con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, la categoría de aprendizaje informal, ¿verdad? También tratando de buscar información acerca de ella, pues nos lleva también a descubrimientos muy interesantes sobre la importancia y el impacto en el aprendizaje de todas las personas, sobre todo de los niños. Y bueno, los resultados, importaba escuchar la voz del estudiante, del pequeño,
que se ha incluido en eventos políticos, pero resultaron algunos datos estadísticos que no, como hallazgos, podemos decir, como hallazgos que no quise dejar fuera, pero también atender las voces, ¿no? Que es lo importante en las categorías de saberes y significados. Por ejemplo, el 84% de los niños participantes, que fueron 48 infantes los que se entrevistaron, expresaron que es muy divertido asistir a eventos políticos. El 75% les gusta ir. Al 31% les dan carteles ya elaborados. El 43% saben su contenido y 12% de los 48 alumnos entrevistados no aportaron carteles. Pero son interesante el número de entrevistados, ¿verdad? Que se adentran a esos procesos para aprender de ellos. 82% de niños preguntan a un adulto sobre la realidad que están viviendo. El 72% no recibe respuesta. Y solamente el 11%, 28% recibieron respuesta de un adulto. El 14% platica con sus experiencias con sus amigos. Solamente el 4% platica con un profesor. Y el 100%, ese dato me llamó mucho la atención, expresó que nunca fue un tema de clase. Hay bastantes saberes significados recogidos de los pequeños. Vamos a ver algunos como ejemplos por el tiempo. Los niños expresan, por ejemplo, las personas grandes deben asistir al meeting porque hay que escuchar a cierto candidato, ¿no? Que quiere ser presidente. A eso vamos, aunque ya sabemos por quién votar. Lo que resalto como negrito es la parte como significante para el estudio, ¿verdad? Cómo el pequeño se incluye en estas actividades políticas. Yo sé que si vamos, el candidato va a ganar. Quiero votar, dice otro pequeño. Dice otro pequeño, me dice que yo debo de ir me dice que yo debo asistir o ir a votar por ese partido, pero yo no sé, cuando un adulto le dice, ¿verdad? Tienes que votar por tal partido, le tenemos que ir a tal. Otro pequeño dice, me gusta participar con porras. Dar volantes es divertido y para votar era divertido, pero sé por qué quiero votar. En la escuela, como mi amigo le iba el mismo candidato que yo, nos platicábamos y nos preguntábamos si fuimos o no, y si era no, le platicaba cómo estuvo. Pensamos, ¿qué pasa si gana el candidato al que le vamos? Y pensamos que nos gustaría que lo que hiciera fuera chido. A la maestra no le gusta platicar. En el salón no aguanta nada, es aburrido. No pregunta. En la clase no te dejan platicar de los partidos. La maestra solo da clases aburridas. Hay veces la maestra platica, pero poquito. Si platicamos de política, la maestra se enoja. En una ocasión me dio risa de un chiste del presidente y me reí fuerte y la maestra me dijo, ¿de qué hablan? Cuéntenos el chiste. Y le conté y nos mandó a la dirección. Yo creo que el presidente debe decirnos cosas de su trabajo, aunque muchos nos engañan. O sea, hay una conciencia a veces de las promesas, del engaño de las promesas políticas. A mis amigos no les gusta eso de platicar, que fui al meeting y me dicen, ya cállate. Pero mienten, pues no lo hacen. Dice que los presidentes mienten, ¿no? Pero Se le quedan pierde 2 tiempo y minutos. uno no gana nada. Entonces, bueno, es interesante así revisar estos significados y saberes de los niños cuando participan. En esta investigación se deduce que el infante mexiquense, lo político es una actividad de adultos, quienes los excluyen en el diálogo
o desvaloran sus ideas, reflexiones y preguntas. Los participantes en eventos políticos mayoritariamente lo hacen gustosos y viven una experiencia divertida, pero ante el otro existe si solo si los visibilizan a través de las ideas escritas que aportan o de algún grito que dejan escuchar. Se ven como ciudadanos con conocimiento y derecho a ejercer el voto, construyen saberes significados acerca de lo político, a ser participante en eventos políticos. En su discurso develan significados de politización en el proceso de socialización social y colectiva que identifican problemas y regaños políticos. Pues por cuestiones de tiempo, pues ya estamos, ¿verdad? Al anfitrión en tiempos, pero espero que nos Queda un minuto todavía le queda. espero que nos compartan todas las investigaciones, todas las ponencias para leerlas con detenimiento, ¿verdad? El tiempo, tenemos que sintetizarles ideas, pero pues ahí está, ¿no? Tenemos a pequeños en nuestro país, en particular en el Estado de México, ¿verdad? Interesados en opinar y ser escuchados, pero el adulto generalmente no le escucha. Algo muy curioso, el docente no toma, ¿verdad?, el discurso político en las aulas. Y esto puede ser un elemento en contra, ¿verdad?, de la transformación de niños conscientes de lo que se vive en el país. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles. Muy amable, muy interesante su comunicación. Y les recuerdo que en términos metodológicos, la idea es que se presenten todas las comunicaciones o todas las ponencias en estos momentos y al final va a haber un espacio, perdón. Al final va a haber un espacio de preguntas, más o menos en una hora pasadita, va a empezar el espacio de preguntas y en donde van a poder pues interactuar con los ponentes quienes tengan preguntas, teniendo en cuenta que aquí en el chat ya hay, por ejemplo, una pregunta, entonces al final de las ponencias vamos a hacer la plenaria en términos de preguntas. ¿Puedo comentar algo? Sí, puede. Tengo menos de un minuto. Rápido, yo le comentaba al asistente con respecto a todos los que están escuchando, ¿verdad? Que soy como coordinadora de carrera. Voy a despegarme un ratitito en lo que llego a mi trabajo y me vuelvo a conectar para estar con ustedes. No los dejo, pero bueno, tengo que agarrar mi auto y llegar rápido a la universidad. De acuerdo. Sí, me conecto en cuanto llegue. Muchísimas gracias. Bien, seguimos entonces con la jornada y con el despliegue de la mesa en torno a las comunicaciones. Seguimos con el magíster José Manuel Maroto. ¿Se encuentra José Manuel Maroto? Sí, ¿se me escucha? Sí, ya. ¿Se me escucha? Ya. ¿Se escucha bien? Sí, ya lo escuchamos. Bueno, hola. Entonces vamos a seguir con José Manuel, con una comunicación, una ponencia que nos trae sobre la desmemoria racista en España, historia de un imaginario olvidado en la historia. Muchas gracias, José Manuel. Bien pueda. Lo voy a hacer, va a compartir. Sí. Lo voy a hacer como anfitrión entonces. Vale, perfecto, muchas gracias. A ver si... Perfecto. ¿Se ve ahora? Sí. No, todavía no se ve. Todavía no se ve. Ya, a ver si se ve ahora. Que tengo un ordenador un poco antiguo. ¿Ahora se ve? No. Sí, ya. Perfecto. Ya se ve, perfecto. Bueno, muchas gracias por la organización, sobre todo, que soy consciente de que en estos casos, sobre todo con la pandemia, no debe ser fácil organizar un congreso de estas características. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes en este caso. Aquí son las 3 horario peninsular español. Y bueno, yo me llamo José Manuel Maroto Blanco y actualmente soy contratado para doctoral FPU en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. El título de la ponencia que presento hoy es La desmemoria racista en España, historia de un imaginario olvidado en la historia. Si bien es cierto que yo aún no he terminado la tesis, aunque está prácticamente terminada y a expensas de poder depositarla, sí que es verdad que he considerado este un espacio importante, interesante, para poder compartir y también aprender
de una investigación y que a mí me gustaría presentar también sobre todo la parte autoetnográfica, de por qué esa desmemoria racista en España implica una serie de problemas a la hora de realizar estudios, en mi caso con perspectiva histórica, sobre el racismo. Y me centro yo fundamentalmente en la comunidad negroafricana. Se ha cambiado de pantalla, de diapositiva, que el otro día tuve un problema. Bueno, primero empezaré con la estructura del trabajo. Me gustaría hablar en primer lugar de por qué realizo este trabajo, y es que se debe fundamentalmente a que parto de mi experiencia vital y sobre todo de mi experiencia investigadora a la hora de realizar esta tesis doctoral que estaba comentando. Luego me gustaría plantear temas a los que me tengo que enfrentar debido precisamente digamos, esa desmemoria y esa naturalización que existe en España del racismo, o ese concepto tan vacío y tan somero que existe del racismo en España, que hace que digamos que la lente para poder ver actos racistas sea muy pequeña y se quede simplemente la violencia más, digamos, más palpable, cuando el racismo ocupa todas las estancias de la vida social y privada. Por otro lado, de esos problemas de la academia intentaré buscar digamos, la explicación a través de esa educación secundaria y bachillerato, de cómo se va construyendo un relato blanco, de identidad completamente blanca en España, cuando aquí hay un debate profundo. Primero, porque España tradicionalmente, o digamos que a día de hoy en España consideramos que somos un país blanco, pero tradicionalmente en Europa, sobre todo desde el siglo XIX, pues digamos que se ha vertido sobre ella una imagen orientalista que hoy perdura, y hoy España es conocida en Europa como el país de las fiestas, de los toros, de la borrachera, de la gente vaga, en fin, que son una serie de estereotipos que todavía quedan, y cómo, digamos, en la época democrática, España ha intentado modernizarse, europeizarse, en otras palabras, blanquear su identidad. Y luego vamos a partir de una serie de hechos olvidados, que para ilustrar el porqué de esos problemas que todavía existen y que no han permeado las soluciones en la academia. En cuanto al porqué de este trabajo, bueno, mi tesis doctoral versa sobre, digamos, intento poner en diálogo la representación que se ha hecho en España de la comunidad negroafricana. Como ustedes saben, España, al margen de las colonias de América Latina, también tuvo colonias en el África subsahariana, en Guinea Ecuatorial, y ponerlo en diálogo con la representación que ha hecho la comunidad negra en España durante la época contemporánea. Es decir, poner dos relatos, el relato nacional, blanco, hegemónico, con un relato, digamos, de una parte de la población muy diversa, pero que está en los márgenes y que pone en peligro, digamos, los mitos o algunos de los mitos del Estado-Nación español. Esta tesis doctoral la he hecho básicamente porque hay una escasez de trabajo enorme sobre el tema de las colonias, sobre todo en África, y dentro de África, del África subsahariana, hay muy pocos trabajos. También los trabajos sobre negritud, que tienen que ver con la raza, son bastante escasos en España, y los referentes a la comunidad negra suelen estar ligados a las migraciones contemporáneas, cuando en España la presencia negroafricana ha sido constante desde la Edad Media. Y por otro lado, también considero que esta tesis doctoral, como ya he adelantado antes, nos ayuda a luchar contra mitos nacionales. El primero es de presentar a España como un país europeo, blanco, el paradigma de la humanidad, que es completamente falso, sobre todo cuando atendemos, ¿no?, a todos los relatos de la comunidad negroafricana, que es también parte integrante de esta sociedad y sin embargo está excluida, y poner, como he dicho ya anteriormente, en cuestión que España sea un país blanco. Bueno, en cuanto a los problemas que yo me encontré a la hora de realizar este trabajo, en primer lugar, yo estudié historia y ya en historia, cuando uno va a estudiar, en fin, elige sus asignaturas, tanto las optativas como aquellas que tiene que estudiar obligatoriamente, se encuentra con un problema fundamental, y es que la historia universal realmente responde a la historia occidental. Básicamente, esto es un problema que, bueno, ocurre también, por supuesto, en otros países europeos, ¿no?, y países occidentales, pero está muy ligada a la historia universal, a la historia del hombre blanco, podríamos decir, ¿no?, entre comillas. Aquí, digamos, unas cuantas imágenes que he realizado y que podemos ver
donde se dan cursos sobre realidades asiáticas, por ejemplo, la realidad de América Latina o la realidad de África. Y vemos que solo en el caso de América Latina hay un estudio, digamos, bastante común en los grados de historia, pero sin embargo un análisis más pormenorizado lo que nos muestra es que ese estudio de América Latina se corresponde al estudio de cuando los conquistadores españoles estuvieron en América Latina. O sea, se estudia como una continuación, ¿no?, del Estado-Nación español y de las instituciones españolas en América Latina. En el caso de África son bastante, prácticamente no hay trabajos, son muy, o sea, no hay carreras, no hay materias en la carrera de historia que traten las realidades africanas, y vemos, ¿no?, como digamos que ese es el primer contexto en el que yo me encuentro, ¿no?, a la hora de iniciar mi carrera primero formativa, ¿no? Luego decido hacer una maestría. En este caso hice un máster en educación, que está bastante ligado con la compañera, Ángela, algún tema del que se ha tratado, y ahí presenté un análisis de los manuales de texto, ¿no? Y digamos que mi hipótesis era que los libros de texto eran racistas. Allí me encontré muchos problemas, porque claro, el primer problema con el que te encuentras es con la acusación de que en qué momento yo me puedo decir que los libros de texto son racistas, si en ningún momento los libros de texto aseguran que la población racializada, la población negra, sea mala, sea vaga, sea ignorante. Ahora lo veremos más adelante, algunas imágenes de las que yo saco, ¿no? Pero lo que ilustra es un problema que también ha ocurrido en España con el tema del machismo. Era cuando se analizaba desde una perspectiva de género los libros escolares, y determinados sectores sociales más reaccionarios hablaban de que los libros de texto nunca decían que la mujer debiera estar en la cocina o fuese más tonta que el hombre, ¿no? En este caso es también muy ilustrativo de cómo ese racismo, ¿no?, de que no es solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, o cómo se invisibiliza, o también cómo se representa a través de una serie de lógicas, es también parte de un concepto de racismo mucho más amplio que en España aún no existe. Pero bueno, después de realizar mi máster, conseguí este contrato de trabajo para hacer la tesis doctoral y dar clases a la vez, y el primer año, cuando fui a defender este proyecto de tesis, lo primero que me plantearon era que cómo me atrevía a decir que España era un país racista. Tenía 10 minutos para presentar mi proyecto de tesis, y esto es otro de los problemas que me he encontrado en cada uno de los foros en los que he estado, salvo en algunos que son específicos sobre racismo o desde perspectivas más decoloniales, y es la necesidad de sobrefundamentar el tema del racismo en España. Si tengo 10 minutos para hablar de un trabajo que voy a hacer, tengo que dedicarle prácticamente 5 a demostrar que existe racismo, ¿no?, cuando es una realidad palpable, y sobre todo por la población racializada, ¿no? También me volví a encontrar otro problema en el proyecto que defendí, el proyecto hace un año también, sobre una historia de vida de un senegalés en los años 80, y lo que me dijeron un miembro del tribunal fue que tampoco era tan importante porque, abro comillas, no había muchos negros en España, ¿no? También como el racismo no se plantea desde la óptica también de la blanquitud, es decir, de la existencia de una identidad blanca que va en línea con el capitalismo, con la cultura occidental, y que está completamente naturalizada, ¿no? Entonces, dentro de eso, estos son parte de los problemas con los que yo me enfrento a la hora de realizar todos los trabajos que estoy haciendo en la academia. Pero es que, claro, cuando analizas los libros de texto te das cuenta que la realidad de la que se parte, de la que parte el alumnado y también el propio profesorado, es de una historia universal que sigue siendo la historia del hombre blanco, una imagen muy peyorativa de África. No me voy a entretener mucho para no alcanzar más de los 15 minutos, pero, por ejemplo, sigue estando presente el concepto de tribu, que es completamente peyorativo, la idea de África como el lugar donde se encuentran los pueblos cazadores y recolectores, lo que nos lleva a pensar en la idea de el África prehistórica, el África estática, ¿no?, también relacionado con tribu. Al final no deja de ser la idea hegeliana de África como el lugar de la no historia. Asimismo también, y ahora veremos más adelante algunas imágenes, la fabricación de instrumentos lo vemos, ¿no? Siempre cuando esa fabricación de instrumentos son más simples, aparecen personas negras, ¿no?, representando eso, o también cuando se habla de los sectores económicos, ¿no?, aparece siempre el sector primario, gente más oscura, frente a los sectores secundarios y terciarios, donde aparece gente blanca u occidental, ¿no? Aquí podemos ver también dos imágenes que son muy llamativas.
Una de ellas es la del niño que tiene una cinta en la muñeca y nos mira de frente, que responde a cómo la lógica de extracción de recursos de la ONG para captar publicidad se sigue también planteando en los libros de texto, ¿no? Que es la idea de el niño que mira a los ojos, el niño indefenso, y sobre todo el hombre o la mujer blanca haciendo de cooperantes, ¿no? Ahí podéis ver una imagen en la que aparece en Médicos Sin Fronteras, pero hay bastantes más ejemplos que les puedo facilitar si quieren, ¿no? Pero no me voy a extender. También hay una racialización en los libros de texto. Aquí he puesto simplemente un ejemplo, ¿no? Que aparece en la imagen superior izquierda, alimentación, y pone dos casos, digamos, contrapuestos. El primero, una familia feliz, blanca, frente a una familia pobre, un niño desnutrido, negro. O acceso al agua potable, ¿no? La primera imagen aparece un hotel que no tiene nada que ver con acceso al agua potable porque el agua de una piscina no se bebe, frente a la búsqueda precaria en condiciones bastante desfavorables en un pozo, ¿no? Que también está representado con la imagen negra, ¿no? Del hombre o la mujer negra, ¿no? Estos son bastantes ejemplos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos más, ¿no? Que no viene a colación hablar de todos ellos, ¿no? De cómo muestran de que la academia no deja de partir, tanto el alumnado como el profesorado, como la propia academia, ¿no? De una realidad que ha tratado concienzudamente de clasificar al hombre y a la mujer negra como un opuesto y poder reforzar ese concepto de la blanquitud. Pero también hay muchos hechos históricos que están completamente desatendidos, tanto generalmente en la universidad cada vez menos, pero sobre todo en la educación secundaria y bachillerato, que son, por ejemplo, de la esclavitud, que hay muchísimos mitos en torno a la esclavitud. En España siempre se piensa que los ingleses eran mucho más esclavistas que el resto, ¿no? Y responde a una lógica en la que el racismo es de otros. En caso de la esclavitud, bueno, los campeones de la esclavitud fueron otros. Cuando no podríamos entender, por ejemplo, el nacimiento de Guinea Ecuatorial si no fuese por precisamente una búsqueda de esclavos desde el África subsahariana en un cambio que hizo la corona española y la portuguesa. Hay muchos mitos en torno a ello y la esclavitud de una manera indirecta forma parte del orgullo nacional. Aquí tenemos el primer tren, Barcelona-Mataró, que no se pudo financiar si no llega a ser por el dinero procedente de la esclavitud. Así como, por ejemplo, a Cánovas del Castillo, que fue presidente, que fue uno de los mayores esclavistas y defensores de la esclavitud, que en esa imagen es de Málaga, pero tiene imágenes también tiene estatuas también erigidas en Madrid. O sí, por ejemplo, el tema de la colonización. Guinea Ecuatorial, desgraciadamente, no aparece en los libros de texto de educación secundaria, salvo alguna que otra excepción. Guinea Ecuatorial llegó a ser provincia española. Hubo instituciones como el Patronato de Indígenas que consideraban menor de edad directamente a la población negra, a la población nativa, y hubo una situación de racismo institucionalizado donde hubo muertes, hubo muchísimo abuso y muchísima explotación, ¿no? Así como aquellos guineanos que, siendo españoles, fueron a la península, lo que hoy es a la metrópoli, y acabaron estando en una situación de apátrida y ante una política que lo olvidó, que es lo que en España se conoce como materia reservada, ¿no? Era que no se podía hablar de nada del nuevo régimen de Macías, ¿no? Durante la primera etapa del gobierno de Guinea Ecuatorial, y que llevó a la precariedad a muchísimos jóvenes que habían estudiado en España y que se habían visto en una situación bastante precaria, ¿no? Quedan 2 minutos, José Manuel. 2 minutos, bueno, pues ya voy acabando. Por hablar también de la época reciente, en el contexto en el que nos encontramos es que poco o nada se conoce de Lucrecia Pérez, que es considerada la primera víctima de racismo en la historia de España, lo cual es completamente falso, como ustedes saben. Y bueno, ha habido muchos casos. Aquí presentaba algún caso, ¿no? Por ejemplo, el de Ilyas Tahiri o el de Mamadou Barry, que han sido menores que fueron reducidos, tal y como lo vemos también en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en España se grita lo de I Can Breathe también, ¿no? Sin embargo, en España se dice que España no es racista, ¿no? Pero hay casos muy parecidos a los de George Floyd que han acontecido los últimos 3, 4, 5, 6, 7 años en España, ¿no? También en España es muy común la negación del racismo a través de lo que llamamos el tokenismo. Es decir, cogemos a un elemento de una minoría, por ejemplo, vamos a coger aquí un hombre negro que en este caso concreto habla a favor de un partido político de derechas, ¿no? Y de esa manera ese partido político de derechas, llámese Vox, por ejemplo, se presenta como no racista, ¿no? Es también bastante común. O cómo se ha presentado de manera progresista que durante la pandemia se intentara regularizar regularizar o facilitar el trabajo a población euroafricana en España,
cuando están trabajando continuamente día a día. Ahí os pongo una imagen de los invernaderos, recogiendo las hortalizas, recogiendo las frutas, realizando trabajos muy precarios y digamos que con el beneplácito del Estado, ¿no? Porque al final es digamos, obligación del Estado digamos que se respeten las medidas laborales, ¿no? Y eso es racismo, sobre todo en sectores etnificados. Pero así también, y ya acabo con esto, la afroespañolidad es otro tema que nunca se ha tratado, ¿no? Aquí os dejo algunos cuadros, ¿no? Por ejemplo, La mulata de Diego de Velázquez, cuando se hablaba de que Sevilla era como un tablero de ajedrez, donde esa población negra era como los lunares, ¿no? De Sevilla, o Juan de Pareja, o Los tres muchachos, ¿no? Que ilustran una realidad que es muy poco conocida en España, y es que durante el siglo XVI, siglo XVII, en Sevilla, por ejemplo, el 15%, 20% de la población era negra. Incluso había jueces que eran negros. Todavía se conserva la cofradía de los negritos. Pero así hay también referentes muy recientes, por ejemplo, José Legrá, que fue campeón del mundo de boxeo, o la política de Podemos, o Concha Huica, que le podéis ver, o el Chojín, que tiene el récord de palabras, de sílabas en español por minuto. Esto yo cuando lo he trabajado con los alumnos, el alumnado de secundaria, de primaria también, muchos de estos referentes lo han escuchado pero no sabían que eran negros o no sabían que eran españoles, ¿no? Lo cual ilustra que todavía existe una representación, una idea del español como un hombre blanco. Y finalmente, bueno, decir que el problema en el que yo me encuentro, un problema de representación y también de praxis, es que el racismo aparece siempre como un problema de otros, un problema de otros países europeos. Se hace mucho hincapié en España cuando hay racismo en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica. Sin embargo, no se considera un racismo propio. También se habla como que es un racismo de la extrema derecha, cuando el sistema político en el que vivimos permite que haya todavía un racismo bastante importante, sin hablar de lo que, por ejemplo, nuestro propio consumo implica a la hora de que las empresas exploten a población racializada. O también se plantea como el racismo como un problema del pasado, que esto es bastante típico de Europa, un problema del fascismo, del nazismo, del franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema que me encuentro es que aún a día de hoy todavía no existe un cuestionamiento profundo en la academia. Primero, de qué es el racismo, es decir, todavía se plantea el racismo como el simple insulto, el simple bofetón en la cara o una paliza, es decir, un racismo lo más palpable, ¿no? Y sobre todo también porque se considera muchas veces el racismo como una actitud individual, y esto es un error, sin duda, porque el racismo es, ante todo, parte de la estructura. Y bueno, os presentaba esto, no sé si ha sido útil o no. Yo, cualquier aportación que me puedan hacer, yo estoy encantado porque estoy aquí para aprender. Y nada, agradeceros muchísimo la atención de antemano y estoy dispuesto pues, a escuchar, a poder conversar, debatir y nada, es un placer poder compartir esta ponencia con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muy amable por su presentación. Sin duda es muy importante y es un tema preponderante hoy, no solo en España, sino en todo el mundo. Sí. Muy bien, seguimos entonces, José Manuel. Recuerdo que las preguntas y comentarios se van a hacer al final en un espacio para que estemos entonces atentos si hay alguna pregunta al final de las comunicaciones. Vale, Seguimos muchas entonces. gracias. Desactivo el audio. Perfecto. Seguimos entonces con esta María Débora Ramírez. Se encuentra en la sala. María Débora Ramírez. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me María Débora, escuchan? sí. Sí, ya la Sí, escuchamos. Perfecto. sí, por Entonces, alguna razón no puedo habilitar el video y no sé por qué. eh, ya ya le voy a dar el permiso para que pueda compartir. Ok. Listo, ya puede compartir. Entonces, María Débora Ramírez Rondón nos trae una ponencia titulada El Estado Republicano Americano, el imaginario político de Andrés Bello. Muchas gracias, María Débora. Bueno, se ve la pantalla.
No, en estos momentos no se ¿Se ve. ve la pantalla? No, no, no se ve. Qué raro. Mm, Bueno, para entrar en contexto, Andrés Bello es un autor chileno-venezolano, nacido en Venezuela, ¿verdad? Pero luego fue nacionalizado chileno, que es considerado una de las grandes mentes de América Latina. Tenemos nosotros que en la independencia americana, pues ya va, es que esta, a ver, bueno, debe ser que no. ¿Y ahora? No, todavía no se ve. Bueno, lo que Y me va a yo tocar ya la tengo hacer. como coanfitriona, pero no. Activa la cámara. Ajá. Dice, sí, es que ese es el problema. Le doy para Ah, activar la cámara y no ay, me la no. quiere activar. Mm, es un lío con la cámara. Sí, bueno, entonces haré la ponencia así, sí. Solo audio. Bien, como ya les decía, Andrés Bello es uno de los grandes pensadores de América Latina. Nacido venezolano y luego nacionalizado chileno, estuvo muy al tanto de lo que fue el proceso de independencia en Hispanoamérica. Al principio fue funcionario de la Capitanía General de Venezuela durante la colonia, ¿verdad? Y luego fue enviado a Londres, donde realizó sus estudios específicamente sobre Derecho Internacional. En el Londres realizó dos de sus grandes obras, que fue La locución a la poesía y Silva a la agricultura, que es básicamente su primer ideario republicano, en el cual establece que la república debería, en este caso, cimentarse lo que es la gesta heroica y en lo que es también la representación de todos los valores que sobre política se tenían. En principio, pues como institución social, la república, ¿verdad? Como dice Castoriadis, tiene que tener un fin funcional y tiene que tener también ciertos sistemas simbólicos que la representen. Esos sistemas simbólicos dentro del ideario republicano vendrían a ser la visión del poder, del Estado, de la subordinación y también vendría a ser la visión que se tiene sobre la organización de ese mismo Estado, lo que es la noción de ley, de ciudadano y también lo que es esa organización de poderes públicos. En la República, como ideario o como organización, institución social, nace en Roma. En Roma, la República se sustentaba en lo que era la igualdad, el poder y la libertad. Estos valores, que eran considerados en principio republicanos en Roma, eh, eran exteriorizados en tres poderes públicos fundamentales, que eran la maiestia, básicamente lo que hoy conocemos como soberanía, que era ejercida por el pueblo, ¿verdad? Y que a través de los comicios, que eran las grandes asambleas del pueblo romano, establecían entonces quiénes eran aquellos gestores del Estado, como eran los magistrados y los senadores. Tenemos también el imperium, que era el poder a través del cual se ejercía la gestión del Estado como tal, que era ejercido por los magistrados. Los magistrados, según sus funciones, podrían ser cónsules, que en el número de 2 eran establecidos como los grandes jefes militares de la República y también eran los grandes jefes políticos de la República. Tenemos también la autoritas, que era ejercida por el Senado, que en este caso eran los depositarios del imaginario político de Roma. Ellos, a pesar de que sus opiniones no eran vinculantes, ¿verdad? Ellos, estas opiniones o estas consultas eran siempre requeridas
por parte del Senado romano, en vista de que ellos eran los depositarios de los valores políticos del Estado. Entonces, el problema que se tenía, si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI, era que ¿Aló? Sí, ¿y ahora? Perfecto. ¿Me escuchas? Ok. El problema, si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI, es que era un sistema basado en la aristocracia, es decir, en el gobierno de los mejores, que luego, pues, se instaura, llega a desaparecer en el año 27 a.C., pero sigue existiendo dentro de lo que es la Edad Media ese modelo de república que ve su cristalización en la República Liberal Francesa. La República Liberal Francesa básicamente se erigía sobre los cimientos de la libertad, la igualdad y también lo que tenía que ver con la libertad, se cimentaba más en las personas y en virtud de ese principio de igualdad ya no era la aristocracia quienes ejercían ese poder, sino eran básicamente para todas las personas. Bajo este modelo, ¿verdad?, se comienzan a instaurar las repúblicas hispanoamericanas. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de que las repúblicas hispanoamericanas logran su independencia, ellos no tenían un modelo sobre el cual basarse para poder construir esas repúblicas, cosa que sí pasó, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos. El mismo Andrés Bello decía que las instituciones hispanoamericanas no tenían ninguna formación para instaurar un modelo de república que en este caso pudiera dar respuesta a todas las realidades sociales de Hispanoamérica. Andrés Bello llegó a la República Chilena en el año 1829 y en Chile el primer intento de independencia se da en 1810. ¿Qué es lo que pasa? Que desde 1810 en Chile pues hubo un periodo bastante anárquico en cuanto, en este caso, pues ellos no sabían cómo instaurar esa república. La primera constitución, que es la constitución de 1823, es una constitución que se basa en la soberanía, en la independencia, pero no hace énfasis en el principio de igualdad y se realizó bajo un concepto altamente moralista. Incluso en Chile se conoce como la Constitución Moralista de 1823. Entonces, esa concepción era en respuesta al ideario político que existía desde el año 1810, el primer intento de independencia, hasta 1822, que fue cuando se comienza a redactar esa constitución. Luego, en 1828, también, después de un periodo de alta anarquía, donde muchos de los presidentes renunciaban o eran derrocados, entonces se promulga la Constitución de 1828. La Constitución de 1828 cambia esa concepción moralista del Estado republicano chileno a una concepción mucho más presidencialista. ¿Qué es lo que pasa? Que esa concepción presidencialista luego se cambia en una Constitución de 1833 que con valores mucho más liberales, entonces en este caso estableció un sistema muy parecido a la República Liberal Francesa, donde existe la separación de poderes en ejecutivo, legislativo, judicial. También una de las notoriedades que tiene esta constitución es que una de las primeras en Hispanoamérica en establecer la autonomía en los diferentes niveles del poder público, nacional, estatal, en este caso era a nivel de los departamentos y municipal. En este imaginario, hice esta breve exposición para establecer el imaginario instituido en Chile en la época en la que llegó Bello, en 1829. Bello fue parte de la construcción de la República Chilena en cuanto él era asesor de Diego Portales, que en este caso fue presidente de Chile durante algún tiempo.
Andrés Bello estableció, ¿verdad?, como respuesta al imaginario de que una de las formas de colonización que tenía España era la ignorancia, estableció que la república debía basarse en la educación y la llamó la República de las Ideas. En el discurso inaugural de la Universidad de Chile estableció que es la educación el primer paso para poder instituir una república, y una república que respondiera a las necesidades propias de Chile, no una copia del sistema liberal francés, no una copia de la República Americana, sino establecer un sistema educativo que diera respuestas a las realidades chilenas. Era lo que él decía, en este caso, adaptar la educación a los conocimientos de Chile. Entonces, a diferencia de otras repúblicas, no se basaba en los principios de igualdad, de soberanía e independencia, que a pesar de que eran muy importantes, él decía que el primero de los principios debía ser el orden. Una república, para ser república, debía ordenarse y debía ordenarse a través de sus leyes. Por eso, otro de los principios era la observancia de la ley. También está la concepción de la paz, muy importante, en vista de que, bueno, en Chile al principio hubo muchas revueltas para poder construir la república, y también él estableció un sistema, un principio en el cual era muy importante el respeto de los derechos privados, como la propiedad, y el respeto también a las libertades individuales. Esto constituye para el siglo XIX en este caso fue un avance. Él estaba muy adelantado a su tiempo porque él pensaba mucho que también la república debería tener ciertas razones de utilidad. La utilidad vista no como funcionalidad, sino vista como que el Estado debería responder a conseguir el bienestar del pueblo. Entonces, este fue un avance o un cambio de lo que se estaba instituido en ese momento en Chile dentro del ideario bellista. Para Chile era muy importante también que existieran lo que se llama la separación y la autonomía de los poderes. Pero en el caso de Bello, él establecía que el poder más importante era el poder legislativo. ¿Por qué? Porque era a través del cual se creaban las leyes y también era la representación máxima del pueblo, que para Bello era el depositario único de la soberanía. Otra de las cosas que establecía Bello es la observancia de la ley. La observancia de la ley, decía Bello, es tan necesaria porque sin ello todo desaparece. Entonces, en este caso, las leyes, los funcionarios, todos los poderes deberían estar encaminados al cumplimiento de la ley. Otra de las cosas que establecía era lo que la publicidad de los actos administrativos, también que la autonomía de los jueces era muy importante para Andrés Bello, cosa que no se establecía en ninguna otra ideario de república, y también que era muy importante los principios de igualdad entre los ciudadanos. Esto se da específicamente porque Bello era fiel seguidor del justnaturalismo francés, a través del cual se establecía que todos los hombres nacen naturalmente iguales. Esta concepción de Estado republicano, ¿verdad?, la podemos nosotros todavía conseguir en algunas constituciones de América Latina. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en una constitución como la venezolana, en la cual... Quedan 2 minutos, profesor. 2 minuticos. Chévere, ya voy terminando. Entonces, cuando nosotros vemos en una constitución como la venezolana, donde existe un alto contenido de derechos humanos fundamentales, en donde la administración está encaminada a hacerlos cumplir, entonces allí nosotros vemos algunos de los resquicios del ideario bellista. También en la Constitución chilena de 1925 podemos ver nosotros la importancia que se le da a la creación de las leyes y también a lo que es la parte del cumplimiento de los derechos fundamentales. Esta investigación pues se hizo también como parte de una tesis doctoral. Yo
En este caso, el modelo de Estado republicano en Bello es bastante novedoso, es bastante diferente, no se encuentra en ningún otro pensamiento político, ni de América Latina ni del mundo. Sin embargo, pues quería presentarlo para que fuera conocido dentro de este simposio. Y realmente estoy muy agradecida con las personas que organizaron este simposio por la invitación y por la oportunidad de presentar este trabajo. Discúlpenme a los participantes todo lo que fueron las dificultades técnicas, pero por alguna razón no pude establecer el video ni tampoco compartir en la pantalla. Muchísimas gracias a todos y realmente muy honrada de formar parte de este simposio. Gracias. Muchas gracias, María Débora, por presentarnos su comunicación y su trabajo. Seguimos, recuerdo entonces el espacio de preguntas al final. Seguimos con Alejandro Pocoroa, ¿se encuentra? Alejandro Pocoroa. ¿No está Alejandro Pocoroa? Bueno, entonces seguimos. El doctor Carlos Maltés. Maltés González. Carlos Maltés González. Sí, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Entonces, seguimos con el doctor Carlos Maltés González, con una comunicación que tiene como título El laberinto del general, imaginario sobre Antonio López de Santa Anna a través de su testamento. Sí, voy a compartir pantalla. Ya le voy a dar el permiso para que comparta Gracias. pantalla. Carlos, ya. Listo, ya podría compartir. Ahí se ve. Sí, perfecto. Ya se ve, sí. Ok. Bueno, buenos días, muchas gracias por aceptar la propuesta de ponencia. Me parece un evento sumamente interesante y gigantesco si uno revisa el programa, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar esta ponencia. Se llama El laberinto del general, imaginario sobre Antonio López de Santa Anna a través de su testamento, hablando un poco de lo que trabajo, ¿no? Soy el encargado del área de análisis documental de un instituto de investigaciones históricas que se llama Instituto Mora en la Ciudad de México, en el cual tenemos a resguardo algunas colecciones documentales y entre ellas tenemos la colección documental Alberto María Carreño, que está formada por 390 expedientes, de los cuales 36 documentos son referentes a Antonio López de Santa Anna. Es decir, más o menos el 10% del total de la colección documental se refieren a Antonio López de Santa Anna. La persona que recopiló estos documentos, Alberto María Carreño, fue un historiador que trabajó sobre todo temas religiosos, algunos temas políticos, y estudió también y participó en una investigación para encontrar los restos del conquistador Hernán Cortés en la Ciudad de México, para saber qué había pasado con sus restos, ¿no? Bueno, entonces fue recopilando estos documentos a través de su carrera, principios del siglo XX hasta los años 60 más o menos, que dura su trayectoria académica. Recopilando estos documentos y, bueno, en el Instituto Mora hicimos la catalogación de los mismos, ¿no? Y
Entre ellos, entre estos 10% de documentos relativos a Santa Ana, que cabe aclarar aquí que Santa Ana es uno de los 3 grandes villanos de la historia mexicana, junto con el emperador Maximiliano y con Porfirio Díaz, forman esta triada de villanos históricos, ¿no? En la memoria colectiva del mexicano. Bueno, dentro de estos documentos referentes a Santa Ana, nos encontramos con un borrador del testamento del personaje, el cual, la versión final está en el archivo histórico de notarías de la Ciudad de México. Lo fuimos a contrastar y nos dimos cuenta de que era idéntico, ¿no? Solo, o sea, es la misma letra, el mismo tipo de papel en el que está escrito el documento final. Y bueno, pero este es una como especie de borrador, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con algunos apuntes biográficos de Santa Ana. Oye, ahí lo tienen en un retrato del pintor Carlos París, del cual se le ve con su uniforme. Fue un militar muy destacado. Nació en el estado mexicano de Veracruz en 1794. Participó en la Guerra de Independencia y fue escalando políticamente. Ocupó el puesto de la presidencia de México en 11 diferentes ocasiones, entre 1833 y 1835. No voy aquí a describir cada una de esas ocasiones. Bueno, y se distinguió también por participar en la Guerra de Texas, en la invasión estadounidense, en la invasión francesa, en diferentes batallas, ¿no? Sin embargo, y a pesar de haber tenido triunfos militares relevantes en la independencia y en diferentes batallas, en la historia de México se exalta más bien como una figura egoísta, vanidosa y un traidor, ¿no? Es el ejemplo más, el mayor ejemplo del traidor político en la historia de México, ¿no? Según el imaginario, por ejemplo, que está plasmado en los libros de texto de las escuelas primarias, ¿no? Y todos hemos crecido con ese mito de que Santa Ana fue un gran traidor, ¿no? Vanidoso probablemente sí. Por ejemplo, tenemos este retrato de juventud, pero si lo contrastamos con una fotografía, pues veremos que no tiene nada que ver la manera en la que luce, ¿no? Él mandó a hacer su retrato y luce, pues, completamente distinto, ¿no? A la fotografía, ¿no? Es más o menos de la misma época. Bueno, a Santa Ana se le achaca, entre otras muchas cosas, el haber vendido, según libros de texto y el imaginario histórico mexicano, de haber vendido más de la mitad del territorio nacional después de perder la guerra con Estados Unidos. Sin embargo, este tratado no fue hecho por Santa Ana, el tratado en donde se pierde esta gran cantidad de territorio, sino fue hecho por el presidente Manuel de la Peña y Peña en 1848, ¿no? Sin embargo, pues se le ha adjudicado a Santa Ana dentro de esta leyenda, ¿no? También se le ha criticado el papel que jugó en la invasión estadounidense y la derrota, ¿no? Se le acusa, por ejemplo, también de que mandó a hacer el himno nacional, en el cual gran parte de las estrofas son
alabanzas a su persona, ¿no? Las cuales se han eliminado ya actualmente. Uno de los hechos que lo retratan, porque sí podemos hablar de cierta o de una megalomanía del personaje, es el asunto bastante, puede ser grotesco o puede ser cómico, de su pierna. En 1838, en una batalla contra el ejército francés en Veracruz, perdió la pierna y después de haberla perdido, ordenó que se enterrara su pierna en la ciudad de Veracruz con honores militares. En 1838. En 1842, decide que merece todavía un mejor destino su pierna y ordena su traslado a un cementerio de la Ciudad de México con todo un desfile en una vitrina exhibiendo su pierna, ¿no? Y posteriormente el destino de la pierna fue que en un golpe de estado esa pierna es desenterrada y pero ahora de una manera negativa, y hasta la fecha se desconoce de dicho miembro, ¿no? Posteriormente, Santa Anna, pues después de la amputación de la pierna, usa la prótesis, una pata de palo, pues, y en una batalla contra los estadounidenses, tiene que salir huyendo y deja olvidada la pata de palo en un carruaje. La prótesis es tomada por los estadounidenses como un trofeo de guerra y actualmente se exhibe en un museo militar en Chicago. Bueno, eso nos habla un poco también incluso un aspecto casi caricaturesco, ¿no? del personaje. Entonces, aparte bueno, ahí tienen una foto de la prótesis exhibida en el museo. Bueno, entonces, ¿cómo se ve Santa Anna a sí mismo en su testamento? A diferencia de esta leyenda que se ha creado de él. Entonces, aquí tenemos la primera foja del testamento de Santa Anna. Está escrito en 1874, 4 años antes de su muerte. Y nos presenta un Santa Anna ya enfermo. Empieza diciendo: en el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Notorio y manifiesto sea a los que el presente vieren, como yo, Antonio López de Santa Anna, general de división del Ejército Mexicano, natural de la ciudad de Jalapa y residente en esta capital, hijo legítimo de don Antonio López de Santa Anna y doña Manuela Pérez de Lebrón, mis padres y señores, ya difuntos, que a santa gloria hayan estado en pie en mi perfecto acuerdo y cumplida memoria, aunque un poco quebrantado de salud, he deliberado otorgar mi testamento. Entonces él mismo reconoce que estaba ya enfermo. Y continúa. Declara a sí mismo haberle consignado a mi hijo don Manuel la hacienda del Lencero. Él tenía varias haciendas, esa era una de ellas, en la situación en que se encuentra. Pues como es sabido, el presidente don Benito Juárez dispuso arbitrariamente de ella, así como de los demás bienes que quedaron en pie, sin que esta demasía disminuya mis derechos a la dicha propiedad, entendiéndose que esta consignación se la hice por cuenta de su legítima mater. O sea, siente que fue objeto de una acción arbitraria del presidente Benito Juárez, ¿no? Y más adelante dice: declaro que en el año de 1855 vendía a don Ignacio Esteva la hacienda de Boca del Monte por la cantidad de 25,000 pesos, y los llenos según ajuste. Y dicho señor no ha entregado a mi poderado el valor de uno y otro, ni los inventarios para liquidar la cuenta, prevaliéndose sin duda de que mis bienes se hayan secuestrados, pues sus evasivas para la liquidación de tal naturaleza que se extrañan en la conducta que había observado el señor Esteva conmigo. El señor Esteva había sido funcionario
de Santa Ana, ¿no? Aquí lo critica por no haberle pagado los terrenos que le vendía. También dice, declara asimismo que también vendía al señor Esteban los terrenos La Palma y El Cobo, y por cuenta de esta venta de La Palma hizo un corto abono y no ha pagado lo demás, no obstante habérsele cobrado repetidas veces lo que adeuda en ambas ventas. Quiero, y es mi voluntad, que a dicho señor Esteban se le exijan las cuentas pendientes y se le cobre todo lo que adeuda sin perdonarle premio alguno en el caso de que antes no satisfaciere su deuda como debe hacerlo, pues es muy culpable su comportamiento. Declaro asimismo que después de mi salida de Veracruz en agosto de 1855, el gobierno revolucionario de la época, presidido por el cabecilla de aquella revolución, don Juan Álvarez, es una revolución llamada la Revolución de Ayutla, mandó secuestrar mis bienes como acto de venganza, que consistían en las haciendas mencionadas, las cuales habían adquirido un valor superior al que tenían cuando contraje matrimonio. Declaro, y es mi voluntad, que lo que se adeuda por la nación por razón de mis bienes secuestrados, sin embargo, de lo que proviene en contrario la Constitución Federal y sin perjuicio del derecho que me dan las protestas hechas, lo cobren y perciban mis albaceas, pues la mayor parte de estos bienes corresponden a mis precitados hijos por su legítima materna, de la cual habían recibido poco menos de una cuarta parte, según tengo manifestado. Declaro por mis bienes los sueldos que se me adeudan como general de división, inválido, desde agosto de 1855 y hasta la fecha, invocando a mi favor las leyes protectoras de la propiedad del ciudadano. Asimismo, existen a mi favor hasta el día la cantidad que don José Ignacio Esteban me adeuda por las ventas ya referidas de las haciendas. Y lo que me adeude el gobierno por la destrucción general que hicieron él y sus comisionados en todos mis bienes, incluso los llenos de la hacienda de Manga de Clavo, Paso y otros. Declaro y es mi voluntad que en el caso de que antes de mi muerte no me fueren satisfechos, tanto los expresados sueldos como lo que se me adeuda, los cobrarán y percibirán mis albaceas conforme a las leyes. Quedan 2 minutos, quedan 2 minutos, Carlos. Sí, continúa refiriéndose a otros personajes a los que les vendió, generalmente funcionarios que trabajaban con él, a los que les vendió y se aprovecharon de él, ¿no? Se queja también o manifiesta que le debe a un cocinero al que se le hace demasiado cara la deuda, que lo atendió cuando él estuvo en la cárcel, se le hace demasiado cara la deuda, pero la reconoce, ¿no? Y dice que declara por el buen nombre de mi patria y para confusión de los hombres que me han calumniado, suponiendo que en bancos extranjeros poseía considerables riquezas, que no han sido ni es verdad, y han sido maliciosamente esparcidos por hombres sin conciencia y tan solo para satisfacer sus venganzas y odios políticos, pues jamás he poseído otros bienes que los aquí he designado. Y más adelante dice pues que él sirvió a la patria con valor y que es injusto totalmente el trato que se le da, ¿no? Entonces tenemos a Santa Ana encerrado, confinado ya en su propio laberinto, y intenta hacer una especie de testamento, incluso no solo legando sus propiedades a sus hijos, también político, quejándose de Benito Juárez y diciendo que es injusto lo que se ha dicho de él. Sin embargo, pues nuevamente cae un poco en la autocaricatura, ¿no? En la manera en la que él se describe, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos su propia visión de cómo cree que él debería ser tratado por la historia, ¿no? A diferencia de cómo finalmente pues se le considera en el imaginario colectivo de la historia mexicana, ¿no? Y bueno, pues estas eran unas páginas del testamento y les agradezco mucho la atención a esta ponencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Seguimos entonces con la última comunicación para dar entonces el espacio a las preguntas que tengan lugar de cada una de las comunicaciones que se presentaron. La última comunicación la presenta entonces la magíster Ana Elizabeth Perugachi Kindler. ¿Sí lo pronuncio bien? Sí.
Muy bien, con su comunicación titulada Aproximación teórica de los imaginarios políticos. Entonces, Ana, le voy a dejar como coanfitriona para que pueda compartir su pantalla. Buenos días con todos. Carlos, si es tan amable de dejar compartir pantalla. Sí, les voy a pedir que me dispensen. Ayer hubo problemas eléctricos en la zona y perdí mi otro computador. Tuve que pedir este prestado. Entonces, por ese inconveniente, pero voy a exponerlo de manera oral. ¿Sí? Bueno, yo he realizado en mis investigaciones un rastreo de cómo entender los imaginarios políticos y a través de qué vertientes podríamos ir configurándolos o analizándolos, ¿no? Parto de la idea de que Néstor Canclini nos señala que se puede rastrear los imaginarios desde la sociología del conocimiento a partir de las posiciones marxistas, también entendiendo los imaginarios como un fenómeno sociocultural, pero cabe subrayar que Néstor Canclini dice que estas aproximaciones para los estudios que él realiza en los imaginarios urbanos son insuficientes, a lo menos tratándose de la línea del psicoanálisis. Pese a ello, yo creo que es pertinente al momento de hablar de los imaginarios políticos anclar las raíces en la línea del psicoanálisis, pasar por los estudios políticos y por último ir a través de la construcción de los marcos ideológicos o el interaccionismo simbólico y que nos llevaría como desembocadura a la sociología del poder simbólico. Bueno, partiendo de ello, quisiera comenzar por las raíces de dónde se desprende estos imaginarios o el análisis del imaginario político, ¿no? De la postura lacaniana, y nosotros sabemos que Lacan presenta estos tres registros que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo simbólico tiene un valor socializado, ¿sí? Mientras que lo real no puede representarse y no puede confundirse con la realidad, partiendo de eso, ¿no? Es decir, que tiene una existencia fuera de lo simbólico. Esto tendría muchísima conexión también con lo que las posturas que presenta Karel Kosygin, de no confundir lo real con la realidad, ¿no? Entonces, el imaginario tiene esta dimensión simbólica desde el campo de la representación visual, en el caso de Lacan, donde hay una dimensión de engaño, ¿no? Aquí él habla de que hay una distorsión de la realidad, claro que él lo está planteando desde las posturas de los registros sexuales y de las satisfacciones imaginarias, ¿no? Como nosotros, bueno, él realiza este ejercicio de entender cómo hay estas transposiciones inclusive de los objetos, ¿no? Pero lo interesante dentro de las posturas lacanianas, ¿sí? Es que hay una voz prestada, es decir, estas estructuras mentales profundas, hay una supremacía de la palabra, un significante inserto en este orden simbólico, donde se conjugan obviamente estos significantes en forma de tejido, que es de lo que se entiende por real, ¿no? Lo simbólico posibilita esta cierta transmisión de lo real, pero aquí podríamos decir que hay una desvirtuación, ¿sí? Se desvirtúa lo que denomina Lacan en este paso de la triada de lo simbólico, lo real y lo imaginario, ¿sí? El imaginario se encuentra como una transgresión de lo real, ¿sí? En esta supremacía, como lo señala, hay un otro que se impone. ¿Sí? Hay una imposición de la palabra de un otro. Nuestra realidad es una construcción del otro y este otro construye la realidad, la habla, que está nombrada, está hablada, ¿sí? Todo esto, ¿para qué lo estamos nombrando, no? Porque en los imaginarios políticos también vemos que hay una imposición de un otro que está construyendo la realidad. Pero hay algo más que me gustaría, antes de partir a las posturas de los estudios políticos, señalar dentro de los estudios lacanianos, es la teoría del espejo, que dice que estas construcciones de la realidad, ¿sí? Son construcciones de fragmentos, hay un yo fragmentado, ¿no? Estos somos objetos, podríamos decir, somos objetos parciales o construidos por fragmentos, ¿sí?
dentro de la colectividad, ¿no? Ahora, centrándome ya en lo que es los estudios políticos, vemos que Laclau también utiliza estas posturas lacanianas para analizar los imaginarios del populismo y señala que ha habido un criterio peyorativo al momento de tildarlos de manipulación, ¿no? Es decir, siempre se observa al escenario político como un escenario de manipulación que tiene su carga de verdad, pero vamos a ver cómo se debería ya una aproximación también no solo teórica, sino también metodológica, ¿no? Laclau señala que no hay que confundir lo real con la realidad, lo mismo que señala lo que nos está señalando el Lacan, ¿no? Lo imaginario es un conjunto de significaciones, discursos, representaciones resultantes de la coalición de lo real y lo simbólico, ¿sí? Entonces, los postulados que obviamente que está tomando Laclau, ¿sí? En donde lo simbólico son diferencias culturales mutuamente vinculadas con un conjunto de sistemas de significación, ¿no? Es decir, que estos sistemas de significación, ya vamos a ver más adelante con las posturas de Néstor Castoriadis, se imponen, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de señor, vasallo, ejemplos colocados por el mismo autor, ¿no? Lo real no debe confundirse con la realidad. Aquí se presenta como una dislocación del mundo simbólico, ¿sí? Como una falta de, por ejemplo, en el caso de los imaginarios políticos, nosotros podemos ver cómo hay una representación de lo que podría entenderse por realidad, pero realmente está dislocada, es decir, está desvirtuada, ¿sí? Esta dislocación del mundo simbólico, como por ejemplo en la falta de cumplimientos de derechos con el campesinado, y esto crea un vaciamiento, ¿sí? Es decir, este choque contra lo real y lo simbólico crea una dimensión, si bien de horizonte, pero también de vaciamiento, y eso se trasladará a la comprensión de la identidad también del sujeto político. En América Latina, voy a poner un ejemplo, lo imaginario está como expresión de lo virtual, de lo democrático y de lo igualitario. Entonces, ¿qué estamos nosotros entendiendo por estas categorías inclusive de democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el producto de demandas y luchas sociales que se reclama un mundo más democrático e igualitario. Así, desde la lectura de las ideologías políticas y a través del despliegues de dispositivos discursivos podemos identificar aspectos en esta dislocación, aspectos míticos, utópicos, imaginarios, ¿no? Esta construcción de mundos arquetípicos, pero también con esta característica de utopía, ¿no? Entonces, el choque de lo real y lo simbólico nos llevaría a la construcción discursiva no solo del orden simbólico, sino también del ordenamiento social, es decir, se traslada a la materialidad, ¿no? Hay una metabolización de lo real. Laclau toma como referencia lacaniana al hablar que no existe de una sociedad plenamente construida, ¿no? Entonces estamos hablando de esta construcción de sociedades utópicas, ¿no? Una disputa de imaginarios en donde no es posible alcanzar una totalidad fundante, ¿ya? Entonces esto se ancla a lo que había mencionado anteriormente de la construcción, de la realidad en fragmentos, ¿no? Puedo inferir que somos construcciones de estos fragmentos imaginarios que se pone como real, ¿no? Hay una presencia del otro que se impone en un proceso de dislocación y fragmentación, ¿sí? Ahora, en este proceso del concepto de imaginario, estamos claros que es un concepto complejo en sí mismo y se refiere a estructuras mentales profundas, lo que habíamos señalado en las posturas lacanianas, para que nos ayudan a interpretar, leer, imaginar un mundo e inclusive a las personas, lo que señalaba nuestro compañero anterior, ¿no? En el campo político debemos diferenciar, ¿sí?, de aquellos imaginarios sociales, de los que son de orden institucional, y aquellos que son producto del interaccionismo simbólico. Y para esto nos va a ayudar como entrada analítica las posturas de Goffman, que nos hablan de estos marcos de interpretación. Ya vamos a ver cómo también podemos hacer este procesamiento metodológico para ir analizando estos marcos de interpretación o, bueno, los marcos ideológicos, ¿no? Que organizan la vida cotidiana, pero
hay que entender que también hay otros marcos que son institucionales, son marcos que se imponen en la comprensión de la realidad, ¿no? La lectura de estos marcos podemos considerarlas como una bisagra para entender la imposición entre lo real y lo imaginario, ¿no? Esta construcción también colectiva y aquella que es impuesta. Lo imaginario se construye colectivamente en la vida cotidiana y bajo un modelo dramatúrgico. Esto se aplica en la política y me gustaría hacer una reflexión smithiana en la cual señala que somos enemigos en lo público, pero amigos en lo privado, y eso se puede comprobar realizando un rastreo inclusive de una antropología política, siguiendo los movimientos sociales, siguiendo la construcción de sus redes. ¿Sí? Aquí es importante señalar que Goffman plantea una cuestión dramatúrgica de lo social, ¿no? Es decir, una metáfora teatral, y cómo nosotros podemos rastrear eso a través, por ejemplo, de la ritualidad que se presenta, por ejemplo, en procesos electorales, ¿sí? Donde hay unos escenarios donde se ritualiza lo político, ¿no? El mundo no es solo un escenario, eso sí lo señala Goffman, tampoco todo es teatro, ¿no? Goffman cita también a William James, donde subraya que lo importante de la realidad es la sensación de lo real, lo que nosotros percibimos por real, ¿no? Primero, no todo lo que se dice, se expresa, también es real, ¿no? Entonces nosotros hay una cierta complejidad en la construcción de este imaginario que se disloca, ¿no? Que se disloca, es decir, que nosotros también entramos a este juego de las representaciones. Es parte de la representación social como un gran teatro donde tras bambalinas se escondería la realidad, lo que había mencionado, ¿no? Esto no solo se aplica a la realidad entre comillas políticas, sino también a la realidad cotidiana, es decir, cómo nosotros creamos estas representaciones inclusive de sí mismos dentro del teatro social, ¿no? La sociedad tiene una ritualidad donde se ensaya actos y se es cómplice del engaño, ¿no? En un engaño que es parte de la construcción social y del interaccionismo simbólico que lo desarrollaría obviamente Goffman, ¿no? En esta dramaturgia del ritual se crea sentido de una realidad compartida, ¿no? Entonces nosotros entramos en esta ritualidad, en este sentido también de performance, ¿sí? Es decir, somos parte de la construcción del escenario en donde ensayamos representaciones y espacios ritualizados, y es lo que nos compete en el campo político, ¿no? Como se había señalado, los imaginarios son representaciones que tienen un poder instituyente. Es decir, no solo lo construimos en la vida cotidiana, sino que también vienen estos imaginarios que ya son de forma instituyente, lo que diría Néstor Castoriadis, o imaginarios de radical, ¿no? Hay un flujo representativo, consciente y no consciente, una potencia creadora de imaginación, por un lado, pero también hay estos imaginarios instituyentes que nosotros hemos trasladado inclusive a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo, con el nacimiento de la democracia griega, donde donde se deriva un encadenamiento simbólico a través de las instituciones como lenguaje, normas, familia, producción, significantes como dioses, polis, mercancía, riqueza, ¿sí? Los imaginarios responden a estas elaboraciones simbólicas. Se trata de comprender cómo funciona el mundo y cómo nombrarlo, es decir, a través del lenguaje, a través de estas palabras, ¿sí? Nosotros también estamos creando un ordenamiento social, ya lo veremos más adelante, ¿no? La imaginación aparece aquí como un orden genesiológico, una fabricación constante de fabricaciones y de imágenes, que excede la experiencia del mundo sensible. Entonces, los imaginarios, hasta este momento, como lo había mencionado, ¿sí? Se entienden como el proceso de producción de sentido, pero también se entienden como un proceso de ordenamiento social, donde se legitiman y naturalizan, ¿no? Y aquí ya hago la entrada a lo que es el poder simbólico, que lo desarrolla Bourdieu, ¿sí? Donde establece, él lo denomina como hábitos, no son estructuras estructurantes y estructuras estructuradas, ¿sí? Representaciones que llegan a ser objetivamente adaptadas, ¿no? Es decir, son parte de las estructuras sociales. Y utiliza la palabra mediaciones para entender que estas representaciones objetivadas
¿sí? Tienen también una jerarquía de consagración, ¿sí? Es decir, ayudan a mantener una jerarquía social y también ayuda a mantener a ciertos grupos sociales, mantener sus beneficios materiales y simbólicos, ¿sí? Me queda un minuto, Ana. Ya, listo. Materiales y simbólicos, es decir, que el mundo simbólico no solo queda en el mero hecho de las representaciones, sino que se traslada a la materialidad como lo había señalado, ¿no? Lejos de parecer que operan como opuestos, realmente operan en su conjunto, ¿no? En el caso, como había señalado, Bourdieu lo denominaría como una doxa política, donde hay estas ideas circulantes y se crea una creencias que se transmiten como representaciones, pero también estas representaciones, como las construcciones de organización política y aquellas figuras míticas que nosotros construimos en torno al campo político, también representan una estructura que está estructurada y que también es estructurante, ¿no? Entonces ayuda a perpetuar los privilegios. Juan Pablo. ¿Sí? ¿Listo? Podríamos dejarlo hasta ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana. Terminamos entonces aquí con esta última comunicación y continuamos entonces con el espacio de preguntas. Antes pues agradecer a cada uno de los ponentes, agradecer por traer sus experiencias investigativas, sus reflexiones teóricas a estos espacios, sin duda pues espacios muy significativos para compartir saberes y experiencias en torno al conocimiento y en torno a estas comunidades académicas que se van erigiendo en función pues de estos temas. Agradecer entonces a María de los Ángeles, a José Manuel, a María Débora, a Carlos y a Ana Elizabeth. Entramos entonces en el espacio de preguntas, comentarios, algunas reacciones. Aquí en el chat, por ejemplo, pues, hace un rato escribían aquí una pregunta. La siguiente pregunta sobre la relación de la educación informal con el currículo oculto se encuentra mediada por encontrarse por fuera del currículo institucionalizado o qué tipo de relación se puede establecer. Esta pregunta la realizaron cuando expuso María de los Ángeles. ¿Sí? Aquí dice una pregunta para Ana. A partir de los análisis desarrollados en este tema, ¿es posible establecer diferencias entre imaginario social y representaciones sociales? ¿Puede Ana, si desea responder? Bueno, el imaginario social parte obviamente de las representaciones sociales, ¿no? De la construcción simbólica a través de las imágenes, de cómo nosotros nos representamos ante el mundo, ¿no? No creo que sean dos categorías distintas, al menos en lo que yo he trabajado en orden teórico y también metodológico, ¿no? Es decir, parte de performance. No sé si se me escuchó. Sí, Ana, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, alguna reacción sobre las diferentes ponencias o comunicaciones que se presentaron? Tienen el micrófono abierto o el chat para que escriban si desean plantear algún tipo de pregunta. Pablo, me gustaría añadir algo que tal vez podría resultar también interesante. Sí, Ana. Desde los planteamientos teóricos se ve que hay una línea de conversación en donde todos están subrayando que hay esta dislocación que había mencionado entre lo real y la realidad, ¿no? La construcción de la realidad. En ese sentido, estas representaciones
sí, representaciones y los imaginarios sociales, y habiéndoles desde una postura más lacaniana, nosotros también tenemos esa dislocación con lo que nosotros, fuera de lo real, ¿no? De la construcción objetiva. Es decir, somos parte de esta construcción social, ¿sí? Fragmentada y dislocada. De acuerdo, muchas gracias. María de los Ángeles levantó la mano. María de los Ángeles va a tomar la palabra. Levantó la mano, pero no. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar o realizar sus preguntas? Bueno, si no es más, entonces pues dejaríamos aquí ya por culminado esta mesa de trabajo. Pues nos dicen acá en el chat pues que excelente ciencia, se evidencia en la diversidad temática que se está trabajando sobre imaginarios. A María de los Ángeles no la escuchamos, María de los Ángeles evidentemente no la escuchamos. Las grabaciones se van a poder ver en alguna página. El equipo coordinador va a enviar, se encarga de enviar a cada uno de los asistentes y ponentes las grabaciones. ¿Sí? No, María de los Ángeles no se escucha. No se escucha. Quisiera, si es posible, que puedan abrir las cámaras para tomar un pantallazo y tener un recuerdo por aquí fotográfico, ¿cierto? Congelar esta imagen que me parece importantísima. Entonces, muchas gracias. Profesor William, ¿cómo está? Un saludo. Profesor Juan Pablo, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos nuevamente. Agradecemos entonces desde la coordinación y desde la organización del primer seminario internacional y el tercer seminario colombiano sobre representaciones e imaginarios. Y bueno, agradecer por la presentación y por transferir finalmente todo este conocimiento y dejarnos pues tantas enseñanzas en torno a esto. Muy amables a todos. Muchas gracias. Luego, gracias. Luego. Luego, gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Profesora Gracias. María de los Ángeles nunca la pudimos escuchar. Tuvo problemas con el audio. Bueno, hasta luego, que estén bien.